Muy buenas tardes, jóvenes. En estos momentos vamos a continuar con nuestra clase virtual. Hoy nos toca hablar de la distribución de la población del mundo. Como podemos ver ahí en la pantalla, observamos que los distintos continentes que existen en la superficie terrestre. La distribución de la población mundial se establece que la desigual distribución de la población está condicionado por los medios por las medidas a las diferencias de clima, relieve y los diferentes recursos naturales, ¿no? Esos son los motivos que se distribuye la tierra de una forma desigual, ¿verdad? O que hay continentes que tienen más tierra y otros que tienen menos, y hay otros que tienen término medio, y de esa manera vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a hablar de cada una de ellas. La grande concentración de población. Nosotros encontramos que la población está concentrada en diferentes lugares. Por ejemplo, se ocupan en tres regiones principales, ¿verdad? Se agrupan en tres regiones principales. Esas regiones serían Europa Occidental y Central, Asia Monzónica y costa este de Norteamérica. Ahí está asentada la población, la mayor parte de la población mundial. Europa Occidental y Central. Dice que la aglomeración se da en estas regiones por la existencia de las grandes industrias. O sea que en Europa Occidental y Central, en la parte occidente de Europa y en la parte central de Europa está muy poblado. ¿Por qué está muy poblado esa área de Europa? Porque allí es donde están ubicadas las fábricas, las grandes industrias. Y esas grandes industrias arrastran a la gente, o la gente se van a esas regiones a vivir porque allí hay fuentes de trabajo. Por las industrias es que ese espacio está muy poblado por las fábricas que se encuentran en ese lugar, ¿verdad? Hay millones de obreros en esa zona. ¿Por qué? Porque cada quien busca su bienestar económico. Tenemos la Asia Monzónica. Son las regiones que están influenciadas por los monzones o por el viento, donde la agricultura es cultivada en forma intensiva y donde se concentra la población. Igual en ese espacio del continente asiático, que básicamente se da en China, se da en la India, son zonas superpobladas, ¿verdad? O muy sobrepobladas, porque de esa zona es donde están las tierras para poder cultivar, para poder sembrar, para poderse desarrollar en el área de agricultura. Entonces la gente se concentra en esa zona porque pueden sembrar sus alimentos, porque hay tierras para trabajar. Por eso se concentra en esos lugares. Y hablamos de la costa norte de América. Todos sabemos que en la costa norte de América, esta región se concentra ahí es donde se concentran las industrias, en la parte norte de América, de Estados Unidos, por ejemplo, ahí donde se concentra la industria pesquera y las industrias livianas, ¿verdad? En el continente americano, básicamente en Estados Unidos. Esas son las regiones donde hay fuente de trabajo, ¿verdad? La gente busca un sitio donde hay fuente de trabajo para poder sobrevivir, entonces se mudan de un lugar a otro. Por eso hay zonas que están muy pobladas y otras que están menos pobladas. Decíamos que tiene que ver con el clima, tiene que ver también con el relieve del lugar y cuántos recursos naturales hay en esa zona. Entonces la gente aprovecha esos recursos para poderse mover o desplazarse de un lugar a otro y quedarse viviendo o sedentarse en ese lugar, porque allí es donde trabajan, allí es donde consiguen el sostén económico para poder resolverle los problemas a sus familiares.
y hablamos de reparto de tierras en nuestro continente. ¿Ya? Las tierras emergidas, sabemos que están los distintos continentes, que está Europa, Asia, África, América, Antártida y Oceanía. ¿Ya? Esos son cómo se reparten las tierras emergidas en el continente americano. Ya sabemos que son 6 continentes. ¿No? Europa, Asia, África, América, Antártida y Oceanía. ¿No? Ese es el lugar. Y luego hablamos de Europa, Asia y África. Se denominan los viejos continentes. Lo vemos en las clases anteriores. Europa, Asia y África están denominados los viejos continentes. Pero también se integra en realidad una masa continental que se llama Eurasia, entre Europa y Asia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esos dos continentes no están separados por mar, están separados por tierra. ¿Ya? Están separados por tierra. Y se denomina Eurasia. Pues a través del estudio por su evolución histórico-cultural encontramos que esos continentes son llamados Eurasia. ¿Por qué Eurasia? Porque están unidos, ¿verdad? Porque están juntos. Y a través del estudio que se ha hecho a esos continentes en forma separada, se ha estudiado la evolución histórica y cultural de esos continentes en una forma separada. Porque como podemos ver, Europa se denomina el continente de la histórica. También se ha denominado el continente de las civilizaciones, ¿ya? O de las distintas transformaciones sociales que se han visto en el mundo entero. Y entonces y ahora Asia lo encontramos como la cuna de la tecnología, del auge tecnológico mundial. Y luego hablamos que África estuvo unida por el istmo de Suez antes de que fuese abierta el canal antes de que se fuese abierta el canal de homónimo, que también está próxima a el continente europeo. Entonces, por eso se estudia separado, porque, por ejemplo, África se establece que es la cuna de la humanidad, es donde nacimos todos los seres humanos que vivimos en la faz de la tierra. Es la cuna de la humanidad, pero también tiene su propio estudio histórico, ¿verdad? Se estudia igual separado. Cada uno de ellos se estudian separado, aunque se establece que son que se le llama continente eurásico africano, porque están muy cerca, aunque se separan por algunos estrechos, pero su estudio se hace de una forma diferenciados, separados, ¿no? Se hace de una forma separada. Luego hablamos de Oceanía. Dice que se caracteriza por la disposición de sus tierras. Oceanía es un continente que dispone de tierra y está formada por un montón de islas. Oceanía tiene un montón de islas, ¿verdad? Tiene algunas Macronesias, tiene algunas Micronesias, o islas grandes o islas pequeñas. Allí también donde en ese continente, se encuentra también Australia, ¿no? En el continente oceánico se encuentra también Australia, que se supone que a través del estudio que se han hecho a Australia, lo estaban estableciendo como que fuera otro continente, porque es muy grande y está un poco separado del resto, pero igual siempre a través de la historia y históricamente hablando, a través del estudio se ha denominado el continente dentro del espacio terrestre que le corresponde al continente de Oceanía.
y ese continente tiene una mayor actividad sísmica, ¿verdad? Tiene bastantes volcanes que todo el mundo. Es el continente de Oceanía. Bien, vamos con el continente americano. Se encuentra netamente separado del resto de las tierras emergidas o del resto de los demás continentes, pero unida a Asia por Alaska, por el estrecho de Bering. El continente americano encontramos que es uno de los continentes recientes, ¿verdad? Que se supone que se descubrió. Sin embargo, está muy próximo por el noreste de Asia, a través del estrecho, allá por Alaska, a través del estrecho de Bering. Y históricamente nuestros antepasados se desplazaron de Asia para el continente americano a través de ese estrecho. Cuando el mar se mantenía congelado en aquellos entonces pudieron desplazarse caminando o a pie para llegar al continente americano, y de eso formó parte de la población autóctona de América. Fueron emigrantes de Asia. Llegaron a través del estrecho de Bering, que es un espacio muy corto, que pudieron haberse desplazado entonces de Asia a Alaska, y después se fueron poblando el resto de los países de América. Y ese continente es donde nosotros vivimos, América, es nuestro continente, es donde nosotros vivimos, y también dentro de ese continente, pues nosotros se aprovecha un poco cada uno de los recursos. Como decíamos anteriormente, el espacio más poblado ahí es Estados Unidos, la parte este de Estados Unidos, es la zona más poblada. Y luego hablamos de Antártida. Es el continente que se encuentra dentro del círculo polar antártico, como pueden verlo, ¿ya? Y podemos observarlo que es un continente blanco, que generalmente se pinta en blanco. En ese continente no hay mucha vegetación, no hay muchos animales, incluso son muy reducidas la cantidad de fauna que tiene el espacio, y está rodeado de mar, ¿ya? Está rodeado de mar. Ese continente Antártida, el continente de Antártida, perdón, incluso está repartido por los distintos países. Han repartido las tierras, han hecho alianza los países y se han repartido las tierras, porque no hay personas viviendo directamente en Antártida, porque es muy helada la zona. No, la gente, los científicos lo utilizan para investigación nada más, ¿ya? La fauna que hay allí, pues la gente lo protegen, y también ellos les sirve para estudio, para experimento, ¿eh? Les sirve para estudio o como experimento. Y luego entramos a la extensión de la población de cada uno de los continentes. Tenemos la extensión, la población y la densidad. Europa, por ejemplo, tiene una extensión de 10.180.000 kilómetros y tiene una población de 749.925.000 poblaciones. Asia tiene una extensión de 44.614.000 y tiene una población de 4.384.844.000 poblaciones. Es el continente superpoblado. África tiene 30.365.000 extensión y tiene una población de 1.000.000. Tiene una población de 1.000.000.000
166.226.000 habitantes. América, 42.974.372 en la extensión por kilómetros cuadrados, y tiene 948.150.000 habitantes, 115.000 habitantes. Oceanía tiene una extensión de 8.924.100 kilómetros cuadrados y tiene una población de 39.359.000 habitantes. Antártida pues tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados y no hay población permanente, ¿verdad? No hay población permanente en Antártida. Y la distribución de la tierra continentales, tenemos cómo está distribuida. Ahí está el porcentaje que le corresponde, donde Asia es el mayor, es el continente más grande. Está América, lo sigue América, luego África, y posterior le sigue Antártida, Europa y por último Oceanía. Y tenemos la distribución de la población mundial. ¿Cuál es el país más poblado? Es Asia, ¿verdad? Y luego sigue el resto de los continentes, ¿verdad? El continente más poblado es Asia, perdón, no es país, es continente. Es el más poblado y luego sigue el continente de América, luego sigue el resto de los continentes que ya más o menos ustedes ya manejan ese contenido. Y muchísimas gracias, jóvenes. Recuerden que tenemos que quedarnos en casa porque vale más la vida que cualquier otra cosa. Aunque estemos encerrados, aburridos, pero quedémonos en casa. Muchísimas gracias y saludes a todos. Los quiero.